Misión casi completada. Machado reaviva expectativas sobre una salida política. El chavismo se rompe. Delcy desplaza a Chávez. De las Priella o Cepeda. ¿Cómo cambiará la relación hacia Venezuela tras la segunda vuelta electoral colombiana? Amigos de Impacto Venezuela, bienvenidos a nuestra emisión estelar de noticias de este lunes 1 de junio de 2026. Soy Génesis Pérez y como siempre, es un placer acompañarlos. Comencemos. Tras meses de gira internacional y reuniones con líderes políticos en Europa y América Latina, María Corina Machado volvió a Oslo, la ciudad desde donde inició su estrategia internacional, afirmando que la misión que la llevó a salir de Venezuela está casi completada. María José Prado nos explica. La líder opositora María Corina Machado volvió a Oslo, la ciudad donde comenzó su gira internacional tras salir de Venezuela en diciembre pasado. Esta vez asegura que regresa con una misión casi completada en medio de expectativas sobre su posible negociación política y sobre su eventual retorno a Caracas. La dirigente, que se reunió en los últimos meses con jefes de Estado de comunidades venezolanas en Europa y América, habló de una nueva etapa en la oposición venezolana. De vuelta en Oslo. Cuando salí de Venezuela lo hice con una misión que comenzó en esta ciudad. Hoy vuelvo con esa misión casi completada, hablarles a los venezolanos que nos esperan en casa y también los que están aquí en Noruega. Los veo mañana. Pronto nos reencontraremos todos en casa. El regreso de Machado a Noruega ocurre días después de que ella y Edmundo González Urrutia presentaran una hoja de ruta que plantea negociaciones con el oficialismo, acompañamiento internacional y nuevas condiciones electorales para Venezuela. Aunque Machado no se ha precisado cuándo volverá al país, insiste en que el proceso político se acelera. Mientras tanto, desde Madrid, Edmundo González defendió la posibilidad de convocar nuevas elecciones presidenciales como parte de una salida institucional a la crisis. El dirigente negó que esa propuesta implique renunciar al mandato que asegura haber recibido en las presidenciales de 2024 y afirmó que busca crear condiciones para una transición democrática. Con la oposición hablando nuevamente de negociación, elecciones y retorno seguro de exiliados, Oslo vuelve a convertirse en escenario simbólico de una estrategia que busca reactivar una salida política para Venezuela, mientras millones de venezolanos siguen esperando señales concretas de cambio. La ventana a la opinión pública se abre en Impacto Venezuela. Pasamos a revisar sus respuestas a la pregunta del día de la emisión matutina de hoy. El manifiesto de Panamá marca un giro táctico. María Corina Machado busca institucionalizar una negociación formal con el gobierno interino de Delcy Rodríguez bajo el arbitraje de Estados Unidos. Pero, ¿crees que esta es la vía definitiva o un error histórico? José Bustamante nos dice que duda que el gobierno chavista cumpla. Roberto Marínez piensa que sí es la solución, solo que los Rodríguez cumplan con los acuerdos. Francisco Guevara comenta que esos diálogos no conducen a nada. Jorge Rodríguez es un experto. Y Luis Velasco responde que María Corina Machado, como encargada de esas reuniones, le va a dar el toque final al jaque mate. Gracias por participar. Seguimos. El chavismo muestra indicios de vivir una definitiva fractura interna. Las peleas entre sus seguidores escalan en insultos y ahora el grupo que está en el poder revela con claridad y sin rodeos que Hugo Chávez es pasado y Delcy Rodríguez es el presente. Quique Frías nos comenta. El chavismo, que durante años funcionó bajo el culto a la figura del fallecido presidente Hugo Chávez, empieza a mostrar una marcada ruptura ideológica sin retorno. El mensaje de los sectores cercanos a Miraflores, al gobierno encargado de Delcy Rodríguez, apuntan a dejar en el pasado la figura del denominado comandante de la revolución. Y entonces vienen otros tontos y empiezan a jugar el juego de la división del chavismo. ¿Qué diría Chávez? ¿Qué diría no sé quién? Les tengo una mala noticia. Asúmanlo. Este no es el tiempo de Chávez. La corriente que rodea a Delcy Rodríguez no solo busca administrar el poder, intenta refundar la consigna política del chavismo. Del otro lado quedan los partidarios conservadores, agarrados al recuerdo de Chávez y extrañando a Nicolás Maduro, detenido en Nueva York para ser juzgado por narcoterrorismo. Uno de ellos, el siempre radical y leal Mario Silva, eleva sus críticas contra las actuales autoridades. El liderazgo es compromiso, pero no es compromiso nada más de yo mando y tú obedeces. El liderazgo, comandar, o sea,
estar dentro de los que comandan una revolución implica compromiso con los excluidos. Y sorprendentemente, Mario Silva admite la trágica crisis hospitalaria y de salud en la que se encuentra hundida Venezuela. Esto debido a la pérdida de su ser querido. Los miles de venezolanos que han fallecido en los últimos años no lo hicieron entrar en realidad. No, fue la pérdida de su propio hermano. Y pensé yo, muy irónicamente, dije, ¿será que el señor John Barrett, que está haciendo supervisiones en los hospitales, el norteamericano que está como encargado de negocios, que está haciendo supervisiones de los medicamentos que están enviando a Estados Unidos, habrá pasado también, habrá chequeado? Porque como estamos tutelados, y digo esto de manera muy dura, ¿saben? Porque no se trata de mi hermano nada más el que murió, sino de la puesta en riesgo de todos los pacientes dialíticos. Y en este contexto, el número 2 del PSUV, ministro de Interior y Justicia y también llamado zar de la represión, Diosdado Cabello, exige solo lealtad hacia Delcy Rodríguez. Porque tenemos que ayudarla. Tenemos que ayudarla a estar frente. ¿Cuál es el objetivo de acusar a Delcy de traidor? El poder apela a la unidad, pero la reideologización que plantea separa a los dos bandos, que comunicacionalmente se insultan. El país, en esta etapa post-Maduro, observa cómo el chavismo hegemónico se quiebra desde adentro. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. Mientras el gobierno de Delcy Rodríguez impulsa una consulta nacional para la reforma del sistema judicial penal con la promesa de garantizar derechos y fortalecer la democracia, en distintos centros de reclusión del país persisten denuncias por incumplimiento al debido proceso y deterioro de las condiciones de los privados de libertad. La brecha cada vez es más evidente entre los anuncios de transformación y la realidad que enfrentan miles de presos en Venezuela. Juliana Palmar con el reporte. Mientras el gobierno anuncia una consulta nacional para la reforma de la justicia penal en Venezuela, desde las cárceles del país continúan llegando denuncias de abusos policiales, violaciones de derechos humanos, retardos procesales y fallecimientos de privados de libertad. Vamos a consultar a los venezolanos y a las venezolanas sobre la reforma de la justicia penal. Es un pedido, lo sé, del pueblo de Venezuela. El 1 de junio arranca la gran consulta nacional y todo el sistema de justicia penal en Venezuela se articula con un último fin, que es lograr una reforma donde la justicia alcance para todos los venezolanos. Desde la sede de Polimiranda, los presos comunes iniciaron una huelga pacífica desde este domingo, exigiendo el cese del retardo procesal, respeto a los derechos humanos, solicitan beneficios procesales y cumplimiento del debido proceso. Hay unos funcionarios del SIC que están investigación penal, violando los derechos de los privados, los cuales hacemos responsable en este momento a cualquiera de nosotros. La integridad de cualquiera es responsabilidad del director de Polimiranda, tanto como de investigación penal, longa cerca, los cuales se encuentran afuera armados en este momento y no sabemos lo que pueda pasar. Por eso hacemos voto de fe de la vida de cada uno de los compañeros que se encuentran aquí en este momento. Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones, denunciaron que el internado judicial de La Pica, en el estado Monagas, un preso murió tras tener 2 años con cáncer. A pesar de su condición de salud y la prescripción médica de quimioterapias, el tratamiento nunca se materializó. A la vez, el dirigente Juan Pablo Guanipa señaló al Frente Guaycaipuro como uno de los 90 centros de tortura documentados en Venezuela. Exigió su cierre inmediato y el desmantelamiento del aparato represor del régimen chavista. El Fuerte Guaycaipuro en los valles del Tuy es uno de los 90 centros de tortura que ha documentado realidad helicoide en Venezuela. Ha sido denunciado por familiares debido a aislamiento prolongado, tratos crueles, degradantes. Hace unas semanas, la hermana de Ricardo Fonseca denunció que intentó quitarse la vida. Jesús Colmenares padece una bacteria estomacal que le impide procesar alimentos, que vomita lo que come y que recibe medicación sin información clara sobre su tratamiento. Y el caso de Gustavo Hernández, recluido allí por la operación Gedeón, cuya familia ha denunciado condiciones de reclusión degradantes y falta de garantías
procesales. Mientras continúan los traslados de privados de libertad desde Uribana hacia El Rodeo, familiares de presos políticos denuncian la falta de información sobre estos procedimientos. En medio de este panorama, Foro Penal registra al menos 28 presos políticos fallecidos bajo custodia, mientras que el Observatorio Venezolano de Prisiones reporta 18 muertes de reclusos comunes bajo custodia estatal entre abril y mayo de este año. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. La elección presidencial colombiana no solo define quién gobernará en el vecino país, también podría determinar si la relación con Venezuela entra en una nueva etapa de cooperación o vuelve a la confrontación política y diplomática. Juan Gutiérrez Gamba con los últimos detalles de esta primera y polémica vuelta electoral. Las elecciones presidenciales en Colombia ratificaron que el país se encuentra en un punto de máxima polarización política. Tal como lo anticipaban los pronósticos, ninguno de los aspirantes logró la mayoría absoluta. Se trata de un choque frontal entre dos modelos de país que definirá el futuro de las relaciones binacionales. La segunda vuelta enfrentará el próximo 21 de junio a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Espriella representa un discurso de seguridad dura y posiciones más cercanas a Washington y la oposición venezolana, lo que podrían traducirse en una mayor presión diplomática sobre el chavismo. Figuras como María Corina Machado enviaron mensajes de apoyo al candidato de la derecha. Mis felicitaciones al pueblo colombiano por una ejemplar jornada electoral y al ganador de la misma, Abelardo de la Espriella, a quien le deseo mucho éxito en la próxima etapa. Los venezolanos necesitamos una Colombia fuerte y unida para juntos desmontar las redes criminales y el comunismo que tanto dolor y miseria han traído a nuestra gente. Por otro lado, el presidente Gustavo Petro, por medio de redes sociales, se pronunció rechazando los resultados del preconteo electoral. El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista. Hay dos censos en este momento, el oficial y el del software de los hermanos Bautista, que tiene 800.000 personas adicionales. Las mesas ya impugnadas demuestran que centenares de miles de votos fueron agregados, sin existencia de sufragantes. Sin embargo, en declaraciones recientes, Cepeda asegura que desde su equipo de cuidado del voto no se han encontrado pruebas relevantes sobre una alteración de las votaciones. Si el candidato de la izquierda llega a la presidencia, se espera una continuidad parcial de las relaciones diplomáticas abiertas, cooperación fronteriza y menor confrontación política con Venezuela. No hemos encontrado en este momento del desarrollo de esta labor evidencias sobre hechos que sean, digamos, de una dimensión o de una profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades. La segunda vuelta presidencial en Colombia ya no es solo una disputa interna, también se convierte en un termómetro regional sobre seguridad, democracia y el futuro de una de las relaciones bilaterales más sensibles de América Latina. De la decisión del electorado colombiano dependerá si la diplomacia continúa fluyendo o si la frontera se convierte, una vez más, en el tablero de un conflicto político. Las noticias en materia internacional también son parte del monitoreo diario. Así titulamos en el portal web de la Casa Impacto Venezuela. España pidió a Venezuela información sobre 14 prófugos de ETA que se refugian en el país. La justicia española aprovecha la transición en Venezuela para ir tras los prófugos de ETA, solicitando formalmente al gobierno de Delcy Rodríguez información sobre 14 terroristas refugiados en su territorio, entre ellos el histórico cabecilla Iñaki de Juana Chaos. Al mismo tiempo, Argentina le pide a España la extradición por crímenes de lesa humanidad cometidos en Caracas del militar venezolano Verdú Torreles, tramitado por tribunales argentinos. La policía mexicana descubre un enorme túnel que conecta Tijuana con Estados Unidos y estaba oculto a plena vista. Las autoridades de ambos países investigan un extenso pasaje subterráneo hallado en el barrio Nueva Tijuana. El megatúnel, descubierto durante un operativo federal apoyado por la Marina Mexicana, tiene 265 metros de longitud y se encuentra a más de 6 metros bajo tierra. Lo catalogan como uno de los hallazgos más importantes de los últimos años. Francia intercepta en el Atlántico otro petrolero ruso sujeto a sanciones internacionales.
En las últimas horas fue interceptado un nuevo barco petrolero procedente de Rusia y sujeto a sanciones internacionales, identificado como el Tagor, informó este lunes el presidente Emmanuel Macron, quien subrayó que la determinación del país para hacer cumplir estas medidas es constante y total. Estados Unidos e Irán anunciaron este lunes una serie de ataques recíprocos, un nuevo golpe al alto al fuego, cuando se tambalean las negociaciones para poner fin a la guerra en Medio Oriente. Escuchemos. Ataques recíprocos entre Estados Unidos e Irán. El ejército estadounidense aseguró que lanzó el fin de semana una nueva ola de bombardeos defensivos en el sur del territorio iraní, que tuvieron como objetivo sistemas de radar y de control de drones. Y señaló que las operaciones fueron efectuadas en respuesta a las acciones agresivas de Irán, que según dijo destruyó un dron estadounidense que operaba en aguas internacionales. Por su parte, los guardianes de la revolución de Irán anunciaron el lunes que habían atacado una base utilizada por las fuerzas estadounidenses para bombardear el territorio iraní. El comunicado, divulgado por medios estatales, no precisó la ubicación de la base. Previamente, el ejército de Kuwait indicó que su defensa aérea respondió a un ataque con drones y misiles. La guerra, que estalló el 28 de febrero por la ofensiva israelo-estadounidense contra Teherán, ha provocado miles de muertos y sacude la economía mundial, con un fuerte aumento en los precios del petróleo. Ambos países parecían estar cerca de un acuerdo en los últimos días, pero el periódico The New York Times informó el sábado que el presidente Donald Trump había endurecido su propuesta negociadora. La cadena CBS reportó el domingo que Washington pretende una prolongación del alto el fuego de 60 días, con cláusulas que contemplan la reapertura del estrecho de Hormuz y un marco para reanudar las negociaciones nucleares. Sabemos cuándo es necesario actuar en materia nuclear. No se han celebrado negociaciones sobre los detalles del expediente nuclear. En este momento, nuestra prioridad es poner fin a la guerra. Irán, que reivindica el derecho a un programa nuclear civil, desmiente querer dotarse de un arma atómica, pese a las sospechas en ese sentido de Estados Unidos y otros países. Teherán pretende abordar ese tema en una segunda fase en caso de un acuerdo con Washington y exige el levantamiento inmediato de las sanciones en su contra. La jornada de este lunes en la emisión estelar concluye aquí. Impacto Venezuela les agradece su compañía y les invita a seguir conectados con nuestro contenido actualizado en la web y redes sociales. Buenas noches.